Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia. Espero que disfruten este webinar, que muy a propósito lo habíamos planeado, pero lo que no habíamos planeado era que hubiese una mini crisis del petróleo adicional a la que se viene presentando. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando para que digamos que lo aclaremos, y vamos a hablar un poco también acerca de lo que va a pasar con el tema del crédito a nivel mundial o lo que puede pasar, por lo menos lo que creemos que va a pasar. Cualquier cosa pues, voy a ir revisando, si no me escuchan, si se va el sonido, me escriben y yo, si es necesario, cambio de internet o algo así. Tengo un backup para esos casos. Bueno, muchas gracias. Empecemos con el petróleo. ¿Cuál podría ser la dirección del petróleo? Como siempre, pues esa sería la pregunta que todos quisiéramos poder contestar. Pero con los últimos acontecimientos, pues se ha hecho más complejo descifrarlo. La guerra de precios entre Arabia y Rusia y lo que no esperaban, un enemigo común como el COVID-19. Un enemigo que es enemigo de todos los países y de todas las economías y de todo tipo de productividad, de todo tipo de actividad, pero pues estamos enfocados en el petróleo hoy particularmente, entonces vamos a analizar un poco qué es lo que ha venido pasando. Todos quisiéramos saber, por supuesto, hacia dónde, y algunos de pronto dirían era lógico que se venía hacia acá, pero sinceramente no era tan lógico, porque lo que pasó ayer, particularmente, que el petróleo hizo menos 40, o sea, el petróleo antier, o sea, el viernes en la noche había cerrado aproximadamente al 18.80 y ayer el petróleo bajó a 40 negativo, o sea, bajó $60. Entonces vamos a tratar de explicarles un poco qué es lo que está pasando. Entonces el petróleo sigue avanzando en su declive. Después del fracaso en las reuniones de la OPEP fue formada en 1960, para los que no saben, y hoy en día esos son los países más importantes: Argelia, Angola, Ecuador, bueno, los que están ahí, Irak, Kuwait, Libia, y por supuesto el más importante, porque es el que más produce, es Arabia Saudita. Y por otro lado está, que no es miembro de la OPEP, está Rusia, que también es otro gran productor, y ellos fueron los que vino la crisis del COVID. Primero empezó en China y el petróleo empezó a caer, ya estaba a niveles cerca del 42 más o menos. Ellos se reunieron en marzo 6, y no pudieron ponerse de acuerdo, y a partir de ahí se desató una guerra que al otro día el petróleo ya había hecho $27, o sea, prácticamente se había bajado casi $20 en un día, ¿cierto? Luego empezaron las cuarentenas a nivel mundial con el tema del COVID, y más aún, o sea, ya venía disminuyendo la demanda en China, por lo que empezaron ellos con el COVID, y China es uno de los grandes consumidores de petróleo. Ya venía disminuyendo la demanda, o sea que venía, porque los que producían no disminuían su producción, o sea que se venía acumulando petróleo, y el petróleo se va acumulando en tanques o en lugares donde lo van guardando, pero en su mayoría son tanques, excepto en Estados Unidos, que en Texas, de pronto ustedes han escuchado que en Texas ellos tienen unas reservas bajo tierra que después de la guerra de Irak construyeron para tener lo que llaman las reservas estratégicas, porque pues en ese momento Estados Unidos casi no tenía petróleo, y lo que pasaba era que los países árabes, si entraban en guerra o algo, eso hacía que su petróleo subiera muchísimo porque ellos no tenían. Eso cambió, digamos, para ellos su forma de ver las cosas, y una cosa que hicieron fue los inventarios de petróleo. Por eso todas las semanas, el día miércoles, ellos reportan los inventarios de petróleo, que son aproximadamente 500 millones de barriles, está más o menos hoy, no lo vi la última vez, pero debe estar por encima de los 500 millones de barriles, que es las necesidades aproximadas para un año. Esas son las reservas estratégicas, por eso son tan importantes los inventarios. Pero ahora, ¿qué pasó?
Con el COVID, a nivel mundial se disminuye porque pues nadie está gastando gasolina, nadie está utilizando el petróleo, o sea, no lo necesitan porque no necesitan producir gasolina, así que pues empieza a caer nuevamente el petróleo y el mercado no cae mucho, digamos que estaba a niveles de 20 dólares, incluso estaba más arriba, 25 dólares aproximadamente, esperando, porque la gente esperaba que se fueran a reunir, ya Trump intervino allí para que pudiera reunirse entre Rusia y Emiratos Árabes, y bueno, lograron reunirse el 13 de abril, o sea, hace menos de 2 semanas, y logran un nuevo recorte histórico porque fue recortar la producción en 10 millones de barriles diarios, pero hay un problema, y ese es con lo que empezamos a encontrar las razones de lo que está pasando ahora. Esos 10 millones de barriles no entraban a regir sino a partir de finales de abril, o sea que seguían produciendo igual y el recorte arrancaba a finales de abril. Entonces todo el mercado empezó ya a mostrar el descontento y siguió cayendo el petróleo, no fue suficiente para el mercado, siguió cayendo el petróleo y allí empezó esta crisis a la que el día lunes será un día histórico para el petróleo porque por primera vez operó en terreno negativo, o sea, nunca el petróleo había operado en terreno negativo y lo curioso es que operara a menos 40, o sea, no solamente por debajo de cero, sino a menos 40 dólares alcanzó a operar. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible que opere por debajo de menos 40 dólares? Esta es la gráfica del día de ayer, para que la observen. Así es como venimos. Fíjense, el año pasado estábamos acá más o menos en 65 dólares y el petróleo estuvo aquí, hacía mínimos cerca del 50, fíjense, este es el 50 por acá, volvía y subía, por acá hizo 60 y algo también, y empezó a bajar, fíjense acá este año, fíjense más o menos este año empieza unido al COVID, o sea, el COVID en China, empieza a caer y empieza a haber crisis, y aquí más o menos, fíjense que en marzo, por acá es la reunión, fíjense que acá hay un gap, abre al siguiente día de la reunión, abre por abajo, debajo de 30, y alcanzó a hacer 20 y algo acá, fíjense, este nivel acá, voy a mostrarlos acá, por acá es el 27 que les mostré allá, ¿cierto? Recupera un poco, pero nuevamente sigue cayendo y pues bueno, aquí ya llegamos a lo que pasó ayer, que ustedes ven acá el petróleo, el viernes está más o menos aquí a 19, les digo 18.80, y fíjense ayer lo que pasa, menos 40, nunca había pasado que operara, y no solo operó negativo, no solo operó por debajo de cero, sino que operó a menos 40 dólares, algo sorprendente que para mi modo de ver, yo soy un operador, o sea, yo opero el mercado, no he operado el petróleo estos días, o sea, llevo más o menos un mes que no lo he operado, porque la verdad, aunque he hecho los análisis técnicos y eso, la volatilidad está muy alta, o sea, es decir, la volatilidad hace que usted de pronto sus stop loss no se puedan acomodar, entonces digamos, pero sí lo sigo diariamente, no he operado estos días y yo sinceramente no esperaba que esto parara y les garantizo que los expertos, ninguno esperaba que esto pasara porque si no se hubieran salido del petróleo antes de que se venciera el contrato. Aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué es necesario entender? Esto es lo que está pasando, pues obviamente esto es una fotico de un solo lugar, como para hacer el ejemplo. Tanques de estos son los que acumulan el petróleo, los que tienen inventario de petróleo en los diferentes mares. Y aquí es como se ve una foto en solo una parte, Houston, por acá es donde están los inventarios de petróleo, los de Estados Unidos, los que están bajo tierra, y acá están los tanques afuera esperando para entrar, porque ellos también importan petróleo, y algunos poco sacan, de allá también han sacado, desde Obama han sacado un poquito, pero no mucho, no, ellos no son exportadores de petróleo, pero bueno, eso es más o menos como funciona, como esperan allá en el mar, de pronto ustedes pueden ver, le pueden decir
tracker tankers en la página de internet, y van a encontrar varias páginas que les muestran cómo se ven los buques desde el satélite, cuántos hay, o el tráfico de petróleo que hay en el mundo. Entonces, para entender qué pasó, pues hay que entender cómo se definen los precios del petróleo, que es muy importante para poder entender qué es lo que ha venido pasando. Entonces, el precio se determina a través, aquí, perdón, aquí me equivoqué en esta, aquí es... a través de los contratos de futuros, y el que se toma como referencia pues es el de más corto plazo. Vamos a ver la página de internet un momentico para que ustedes lo vean. Esa es la página, la pueden ustedes también revisar allá en su computador si quieren. Vamos a revisarla acá. Entonces, aquí está cómo funciona. Esta página ustedes pueden ver, esta es la página oficial, este es CME Group, y acá están los precios futuros. Este es el contrato actual. Este que está acá es el contrato actual, está operando más o menos a eso en este momento, ¿cierto? Y fíjense ustedes, se van a dar cuenta que los contratos de los siguientes meses, eso es lo que llaman la curva de contratos de futuros, hacia adelante lo del petróleo, pues está costando más. Fíjense que en julio está a 20, agosto a 4, ya empieza aquí a disminuir la diferencia. Sin embargo, sigue habiendo, pero aquí también en los siguientes contratos que van a iluminando va disminuyendo la diferencia. Y aquí tenemos una curva que va hasta un año, no todos los meses cotiza, pero fíjense que a diciembre de 2021, por ejemplo, hay entrega de petróleo y está a $34. O sea que esto hace que, digamos que basados en esta curva, se cotiza. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ayer? Este contrato, el contrato de mayo, que este es lo que hay que entender aquí, el contrato de mayo se vencía ayer. Entonces, cuando se vence el contrato, en esto, normalmente el contrato de futuros está la posibilidad que llaman delivery o non-delivery, que o se entrega o no se entrega. Entonces, en los contratos de futuros de petróleo existe la posibilidad de la entrega. Entonces, en estos hay muchos contratos que se supone que tú vas a entregar el petróleo. Todos los especuladores podemos participar en el mercado de petróleo sin tener petróleo, pero en ese también participan los que sí tienen petróleo, y los que sí tienen petróleo, cuando se vence el contrato, pues algunos de ellos tienen que entregar el petróleo. Pero ¿qué pasó en este contrato? Pues no había quien recibiera el petróleo. Eso es lo que pasó ayer. Se vencía el contrato. Normalmente, ¿qué se hace? Se hace un rollover, que se pasa al siguiente contrato y seguimos en la misma, seguimos perseverando en el movimiento, porque se supone que la demanda se va, pero como nadie lo está demandando, yo creo que la gente no calculó qué tanto petróleo había en el mundo y nadie lo pudo tomar, entonces se convirtió en esta crisis que pasó el día de ayer. Entonces esa es la primera razón. Vamos a seguir aquí con la presentación. Entonces, eso es lo que hace la forma en que se determinan. Ahí ya ustedes pueden ver en esa página CME Group, allá están todos los futuros, pero pues ahí estábamos mirando los de petróleo. Y teniendo en cuenta el exceso de oferta que existe actualmente, los inventarios están a tope, no hay quien guarde petróleo. Entonces, los que iban a entregar el petróleo, no había quien se lo guardara. Es algo así como todos nosotros, me imagino que todos los que estamos aquí en esta reunión, estamos en cuarentena. Si usted le van a entregar una vaca, usted dice, pues ahorita no la puedo recibir, necesita llamar a alguien a que se la guarde. Y usted le tiene que pagar a ese alguien para que se la guarde. Entonces, lo que pasó es que tenían que pagar
y por eso se iba volviendo negativo cada vez más y cada vez estaba más caro porque lo que había de disponibilidad tenía ese petróleo, hay que guardarlo en alguna parte y tuvieron que hacer eso hasta que llegó a ese nivel. Así que prácticamente no hay dónde almacenarlo, por eso este contrato se volvió negativo. Esto normalmente debería ser temporal, ¿cierto? Pero pues no sabemos qué va a pasar. Ahora, ¿cómo se llama esto? Cambio de contrato que se da todos los meses. Entonces, en algunas oportunidades, el que vence, o sea, el de mayo, que era el que se estaba venciendo ayer, a veces tiene un precio superior al del siguiente, o sea, al de junio, como decir en este caso, que ahorita ustedes lo vieron que estaba a 13 y el de julio estaba a 20. Entonces, eso, si estuviera al revés, si el de ahora estuviera a 20 y el siguiente a 13, se llamaría backwardation. Y si fuera, y como es viceversa, que es lo normal, que es como está ahorita, como está la curva y como normalmente está, se llama contango. Entonces, el precio del petróleo está en contango, normalmente está en contango. Los siguientes contratos valen más que el contrato actual. Eso es lo que está pasando. Así que la curva del petróleo está en contango, los precios de futuro pues son superiores a los de presente. ¿Listo? ¿Cuál creemos que sea el futuro del petróleo? Probablemente la superproducción, la sobreproducción que hay y la baja demanda no se van a alinear tan fácil. Según los cálculos, más o menos, se dice que se necesita 30 millones de barriles diarios de recorte en la producción para que se equilibre la demanda y la oferta. Recuerde que había sido histórico el recorte de 10 millones. Personalmente veo difícil estos 30 millones, pero ¿qué va a pasar? Si las cosas siguen como están, los que producen igual no van a poder despachar. En este momento, por ejemplo, Arabia, pues hay fotos, incluso ustedes las pueden ver en internet, ahí muestran a los árabes ahí mirando los buques, porque ahorita están guardando en buques lo que ellos van a despachar en el futuro. Pero todas las compañías de almacenamiento están sin capacidad, incluso son algunas conocidas, ahorita no recuerdo el nombre, pero digamos las más grandes, ¿qué son esas compañías? Que tienen buques petroleros en donde guardan el petróleo. Entonces, para que se baje 30 millones de producción diaria, es bien difícil, es prácticamente toda la producción diaria de Arabia Saudita, que si no estoy mal está alrededor de 30 millones diarios, cosa que veo muy difícil que pase, todos tendrían que ponerse de acuerdo, pero bueno, es posible también, que lo otro que está pasando es que hay compañías que se están quebrando. En Estados Unidos muchas compañías petroleras se están quebrando, vamos a ver si las van a ayudar, pero eso en Estados Unidos. Hay otras que están alrededor del mundo, en países más pequeños como los latinoamericanos, compañías que se están quebrando. Las compañías pequeñas se están quedando sin cómo responder porque ellos pagan por esos pozos petroleros. Normalmente los gobiernos son los dueños aquí en los países latinoamericanos. Generalmente el gobierno es el dueño del petróleo y lo que se hace es que le venden al sector privado la explotación. Tienen que pagar unos costos de esa explotación y sacarlo tiene un costo que más o menos, por decir algo, aquí en Colombia aproximadamente puede costar cerca de 25 o 30 dólares sacar un barril de petróleo. O sea que todo lo que sea por debajo de 30 dólares están perdiendo dinero. O sea, si tú estás vendiendo petróleo a 18 o 13 dólares como está ahorita, estás perdiendo prácticamente la mitad. Eso va a llevar a la quiebra a muchos. Entonces, lo que puede pasar para equilibrar la demanda y la oferta es que los que se quiebran pues no van a bombear más petróleo y eso puede que ayude un poco. Sin embargo, esos grandes como Arabia Saudita, Rusia, es difícil que bajen mucho. Vamos a ver qué puede pasar si la OPEP quiere bajar allí. Vamos a ver si logran llegar a otro acuerdo. Es posible que lo hagan. Por ahora no he escuchado que hayan hablado, pero normalmente eso lo hacen sorpresivamente. Hay un problema y es que, ¿por qué pasó adicional? ¿Qué les pasó? Rusia y Arabia Saudita en la reunión del 6 de marzo estuvieron en desacuerdo y no les gustó que Rusia no quisiera unirse al recorte. En ese momento le estaban pidiendo un recorte de 500,000 barriles y Rusia no quiso. Y ahí se pusieron bravos, como quien dicen, se pusieron orgullosos y
Ese orgullo los llevó a que Arabia dijo, yo quiero coger la mayor parte de market share, de, 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 de mercado, o sea, de porción de mercado, quiero coger yo. Y Rusia también dijo yo también y empezaron a disminuir el precio. Entonces hay una guerra de precios entre ellos, pero se les vino el tema del COVID y creo que esa guerra, pues como no tienen ese enemigo común, que no le importa si usted es ruso, árabe, americano, blanco, negro, indio o lo que sea, no le importa, tuvieron que, probablemente tendrán que repensar lo que está pasando. Técnicamente podríamos ir más abajo en mi modo de ver, sin embargo, o sea, lo técnico, ahorita les muestro una gráfica, técnicamente podría ir más abajo, pero ¿qué pasa? Se va a empezar a generar la expectativa de nuevos recortes porque no aguanta la... ¿Qué pasa? No hay donde guardar el petróleo. O sea, por más de que lo quieran producir, pues, porque Arabia Saudita dijo, yo voy a poner a full capacidad mi compañía, mi empresa petrolera, y voy a seguir enviando petróleo, regalándolo prácticamente, no me importa, para tomar participación de mercado. Entonces, por más que ellos quieran hacer eso, no hay a dónde poner el petróleo. Entonces, de pronto les va a tocar cerrar la llave, no lo sé. Eso es algo que no lo sabemos, es difícil de adivinar. Prácticamente sería como, en estos días leía un mensaje de alguien y decía, es tonto creer que uno puede saber o adivinar el petróleo, el precio de los activos a futuro en condiciones como las que estamos ahora, además. Viendo esta gráfica ya un poco de más largo plazo, para mirar un poco de técnico, pero pues hoy la clase no es análisis técnico, pero fíjense acá, crisis del 2008, el petróleo llegó a creo que 140, 150 y algo, esto no, esto es 150, no recuerdo bien el máximo allí, pero es como 150. Entonces, ¿qué les decía en el análisis técnico? La rayita roja, que es el precio, hoy tomé esto más o menos a las 5 de la tarde, hice esta foto, más o menos estamos en niveles mínimos, fíjense acá ustedes. Entonces es muy posible, y hoy me mostró, aquí hizo un 7, hizo 7 acá, un mínimo menor, pero rebotó ahí mismo, lo rechazó ahí mismo. Entonces es posible que estemos encontrando mínimos, pero uno en estas crisis no es sabio ponerse a buscar mínimos, es decir, pensar que este sea el nuevo mínimo, porque si las cosas siguen igual, cuando llegue el final de este mes, puede volver a pasar que se ponga negativo el petróleo. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, pero fíjense que aquí nos muestra un mínimo histórico, o sea, estamos ya, hicimos, no tengo aquí la gráfica de más atrás, pero muy probablemente estamos en precios de 1973, si no estoy mal, que hace un par de semanas hice otra presentación y no recuerdo la fecha exacta, pero creo que en 1973 hubo otra crisis y el precio llegó como a $3. Entonces, quitándole el menos 40, porque fíjese que en esta gráfica no está el menos 40. Lo quité para, digamos, como el menos 40 fue producto de lo que yo llamaría una imperfección del mercado, que está la mezcla entre los físicos y el contraentrega y el que no lo entrega. Entonces, esa imperfección de mercado generó ese cambio abrupto y llegar a menos 40, además que no tiene sentido porque menos 40, o sea, regalado, pero claro, si tú tienes que guardar tu petróleo, te van a decir, listo, yo te lo guardo, pero tienes que pagar, entonces muy probablemente la gente lo pagó por un momento y llegó a esos niveles. Entonces, bueno, estamos en mínimos, es posible que bajemos más, no lo sé, dependerá del COVID
cómo lo enfrenten los países, porque si seguimos en la cuarentena, si la cuarentena se alarga, es muy posiblemente que empecemos a operar. No, porque es que nadie va a usar petróleo. Y seguramente la curva de petróleo que estábamos mirando ahora también se va a empinar, porque ¿qué va a pasar? Más o menos así está la curva, se empinaría de esta manera, porque ¿qué pasaría? En los próximos meses, este sería tiempo, en este está el tiempo, y en este está el precio. Entonces, ¿qué pasaría? En los primeros meses, poco uso de petróleo, pero después se dispararía, entonces seguramente volvería a subir, no sabemos hasta dónde, pero seguramente se restablecería un poquito la demanda de petróleo. Entonces, digamos que eso sería lo que tendríamos que tener en cuenta. Pero no hay, digamos, sinceramente creo que sería orgulloso de mi parte decir hacia dónde va. Creo que estamos cerca del mínimo, pues obviamente a cero no se va a transar por siempre. Creo que hacer petróleo es más caro que hacer Coca-Cola. Si ustedes dividen, este es el valor de un barril de petróleo, para que lo tengan en cuenta. Este es el valor de un barril de petróleo. Y un barril de petróleo tiene, si no estoy mal, 32 galones. O sea que esto es más barato que hacer gaseosa. Y no puede, pues, en mi concepto, en el personal, no creo que va a ser así. Pero bueno, a los árabes sí les sale muy barato. Ellos, el precio el costo de los árabes de producir petróleo, según las estadísticas, aproximadamente $9. O sea, ellos por acá todavía siguen ganando. O sea que ellos sí tienen un poco con qué, pero países como nosotros, México, Ecuador, todos no nos da para un petróleo tan bajito. Bueno, ya cambiando un poco de tema, no solo del petróleo, ¿qué se nos aproxima? COVID-19, el enemigo número uno de la economía global en este momento. ¿Quién iba a pensar que el mundo iba a estar en cuarentena? El planeta entero. Este enemigo, pues logró poner de rodillas la economía y a todo el que quiera estar, que en un momento creyó que podría estar por encima de cualquier cosa. Aquí nos olvidamos de todas nuestras diferencias. COVID no le importa la raza, estatus social, género, nada de esas cosas. Logró poner en cuarentena al planeta. Entonces, la sociedad está en crisis, no solamente económicamente, sino que no estamos acostumbrados a estar encerrados, no estamos acostumbrados a permanecer con nuestros hijos durante tanto tiempo, no estamos acostumbrados a permanecer en el mismo lugar durante tanto tiempo. De pronto, nosotros siempre escuchamos que la casa por cárcel, no, eso es fácil, así sea casa por cárcel, no creo que sea fácil. Esto genera crisis porque además además de que estás encerrado, no puedes salir por tus provisiones libremente tampoco. Tienes que salir. Ya cuando sales por ellas además y vuelves, tienes que todo un proceso, lavarlas bien, lavarte las manos, quitarte la ropa, bañarte, bueno, etcétera, porque pues vienes con la posibilidad y tienes que cuidar a tu familia. La economía entró en un modo recesivo en todo el planeta. No hay nada que hacer. El planeta va a entrar en recesión, aunque no lo queramos ver. Esto, una economía quieta, es imposible que no entre en recesión. Y aquí van a haber otros problemas que vamos a ir viendo a través de la presentación. Las proyecciones de crecimiento ya son negativas prácticamente para todos los países. No he visto la proyección para Estados Unidos. De pronto ellos llegarán a un cero. No sé cuál proyección le han dado. Pues dependerá de cuándo se abra. Los veo con muchas intenciones de abrir nuevamente pronto. No creo, o sea, porque lo que veo es que algunos gobernadores se han mantenido, por ejemplo el de California, se ha mantenido en lo suyo, fue el primero, tal vez de los primeros que logró entrar en cuarentena y ha tenido éxito en disminuir las muertes y los contagios. Entonces vamos a ver qué pasa. Es muy difícil lo que está pasando. Ahí va a haber un aumento de la deuda mundial.
todos los países están emitiendo deuda, todos los países están endeudando de más. Estados Unidos, ustedes bien saben, hace un par de semanas aprobó una ayuda por 2 trillones y ayer aprobó otra ayuda para los pequeños negocios de 500 mil millones de dólares. O sea, ¿y de dónde sale la plata? Entonces uno dice, bueno, Estados Unidos, ¿de dónde saca la plata? ¿Qué es lo que pasa? No, pues ellos tienen la máquina de hacer dólares, más o menos es así. ¿Qué pasa? La Reserva Federal tiene algo de dinero, pero ¿de dónde sale? Pues ellos imprimen. Así de sencillo, la gente no lo ve, pero eso es lo que está pasando. ¿Y qué más está pasando? El mundo se está llenando de dólares. El que más ha emitido dólares es Estados Unidos, dólares en Estados Unidos. Y fíjese lo que están haciendo. Le están mandando cheques a la gente, ¿cierto? Para ayudarlos, que es algo muy bueno, pero eso va a traer en el futuro seguramente consecuencias adicionales. No estoy diciendo que esté mal hecho, está muy bien hecho, gracias a Dios lo hicieron, pero eso va a traer consecuencias a nivel económico, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. El dólar, en este momento, el dólar es el rey. El dólar es, normalmente cuando hay crisis en el mundo, en el dólar es donde se refugian. Uno diría, si uno fuera un poco más, no tengo la palabra adecuada ahora, pero tal vez no necesariamente el dólar debería ser. El otro que también sirve para resguardarse en las crisis es el oro, pero el oro pierde un poco cuando hay crisis como la actual. Sin embargo, el oro también está alto, la gente lo sigue comprando, está por encima de $1,600, así que bueno, seguramente veremos que él no va a caer, no veo caliente el dólar. Así que nos tenemos que olvidar de nuestras diferencias, como las dije anteriormente. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a mirar qué está pasando. A nivel país, prácticamente el 100% de los países emitieron deuda e imprimieron moneda y casi todos los países están triplicando, mínimo duplicando, sino triplicando el déficit fiscal. Para darles un ejemplo, hoy en Colombia, yo soy colombiano, en Colombia, Desarrollo hizo una estadística de ellos y más o menos están diciendo que el déficit fiscal va a estar entre -3 y -8. Si es -8, estamos hablando de triplicarlo, de duplicarlo y un poquito más. Estamos hablando que son billones de pesos los que nos van a hacer falta. Eso va a traer otras consecuencias, como que, aparte de duplicar esto, van a tener otra consecuencia que es la disminución en su grado de inversión. Y eso trae otro problema. Cuando las calificadoras disminuyen la calificación de un país, en estos días se la bajaron a Argentina nuevamente, volvieron a bajársela, pero ellos no son grado de inversión en este momento. Colombia, por ejemplo, sí es grado de inversión, Chile es grado de inversión, México todavía tiene grado de inversión. ¿Qué pasa si le bajan el grado de inversión? No soy muy amigo de las compañías calificadoras porque a veces son, no sé qué irá a pasar en esta crisis, si van a empezar a bajarle la calificación a todos, porque igual todos estamos pasando por lo mismo. De pronto van a evaluar quién lo maneja mejor o no, pero una disminución en la calificación significa que nos va a tocar más caro. Es como nosotros los normales, o llamarlo de una manera, cuando vamos al banco, si usted tiene una mala calificación ante el banco, en lo que aquí en Colombia llaman data crédito, pues ese banco o no le presta, y si le presta muy poquito, o si no, a usted le toca ir a otros para que sí le prestan a usted, que se arriesgan, pero esos que se arriesgan le prestan más caro. Entonces, cuando usted pueda pedir prestan plática más barata, ya no va a pedir esa plata más barata, sino la va a pedir con unos puntos adicionales, y esos puntos van también a ir en detrimento del déficit fiscal de cada país. Eso va a ir en detrimento de la deuda de cada país. O sea que eso va a ser un círculo vicioso que muy probablemente de esto no vamos a salir hasta dentro de unos 2 años. Y dependiendo cómo lo maneje cada país. O sea, eso no va a ser una cosa de 6 meses. Los que están diciendo que va a durar 6 meses, casi que les puedo garantizar que eso no va a pasar. La deuda que están
adquiriendo los países es tan grande que no van a lograr reponerla o pagarla en menos de 2 años. Eso no va, digamos, estabilizar el bote no va a durar menos de 2 años. Claro, probablemente de pronto en unos 6 meses las cosas van a estar casi normales. Pero ahora, ¿qué puede pasar? ¿O qué es lo que se espera? De pronto abren la economía, están hablando de una apertura inteligente, etcétera, etcétera, pero es posible que haya oleadas de aumento del virus. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso pase? Pues que nos toca otra vez la cuarentena, porque si no, los sistemas hospitalarios se van a colapsar. ¿Por qué estamos en cuarentena? Pues porque si no se colapsan los hospitales y empezaría a existir el problema que tendrían que los médicos decidir a quién atienden, a quién salvan y a quién no, mientras en este momento la capacidad todavía puede llegarse a atender a las personas, digamos que no hay ningún problema en este momento en esa área, pero ese es un área que podría pasar, por eso tendríamos que volver a la cuarentena. ¿Qué va a pasar con los bancos? Los bancos van a tener que enfrentar un posible retraso sin es que el default, es decir, que no les paguen, porque las personas sin trabajo, ¿en qué van a pensar primero? En sus necesidades básicas, no van a pensar en el banco. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Una de las dos, o los gobiernos salvan a los bancos, que ese es uno de los grandes, digamos, incógnitas, no, sino dificultades que hay en la sociedad, porque el dinero llega primero a los bancos son los que se salvan, pero a las pequeñas empresas y a las personas no les llega ese dinero. Los que llegan son los bancos y los bancos empiezan a apretar a las personas al crédito, que por qué no me pagó, y empieza a hacer lo que les dije ahorita. Empiezan a bajarle la calificación a la gente y la gente no va a poder tener acceso al crédito y eso va a generar una crisis de crédito muy posiblemente. Claro, ahorita están todos los bancos diciendo, tranquilos, los próximos 2 o 3 meses no me paguen, ¿cómo se llama? Le financiamos esa cuota, todo bien, los próximos 3 meses, voluntariamente, el banco lo hizo. Eso se llama hacer un rollover de la deuda. Es más, ellos están felices porque ellos, uno diría, ay, tan buenos los bancos, pero no, lo que están haciendo es colocando más dinero, colocando plata, porque esa plata que le dicen a usted que no pague la próxima cuota no es gratis, a usted le va a tocar pagar intereses, a usted le va a tocar pagar la cuota, y si no la paga lo van a reportar. O sea que eso de esto tan bueno no dan tanto como dirían en mi país. Ahora, ¿qué pasa con los mercados financieros o los mercados de capitales? Están soportando las acciones con liquidez y no con resultados. Es decir, si miramos el futuro próximo, muchas compañías en bolsa no deberían valer lo que valen hoy. ¿Qué está pasando? Como hay tanta liquidez, esa liquidez que les decía ahora, no siempre llega directamente al que la necesita, sino que a veces llega a los grandes inversionistas, a los grandes bancos, a las grandes bancas de inversión. Y claro, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Están salvando las empresas con esto. O sea, ¿qué pasa? Le dan la plata a los fondos de inversión. Los fondos de inversión, ¿qué hacen? Compran acciones. Entonces los precios de las acciones no se caen. Pero esto es lo que llamamos una burbuja. Esto es posible que sea como la cereza en el pastel al final que va a estallar esta burbuja. No lo sé, pero es posible que en los próximos meses de pronto estalla en algún momento, porque si esta crisis no se resuelve en los próximos 3 meses, en mi modo de ver, y digamos que encontramos una vacuna o una solución real, no la solución de simplemente volver a la cuarentena, sino que encontramos una solución real, es muy difícil que sea sostenible ese precio de los activos financieros por mucho tiempo. O sea, es muy probable que las cosas se pongan peor más adelante. Hay muchos que han pronosticado una gran crisis adicional. Por ahora, la liquidez mantiene esos precios de las acciones. Las acciones afuera, para que se hagan una idea,
el Standard & Poor's hizo un mínimo de 2.200, hoy cerró a 2.740 después de haber hecho un pequeño máximo de estos días, porque el máximo es 3.480. Hizo una subida, digamos una recuperación en estos días a 2.885, es decir, alcanzó a recuperar 600 puntos, que eso es un montón de plata. Vamos a ver qué pasa, hoy está cayendo, ayer cayó, debido al tema del petróleo. Entonces, vamos a ver qué puede pasar con estos temas y muy seguramente se van a complicar las cosas para muchos países. En los próximos 6 meses también, ahorita las calificadoras ya hablaron en algunos países, como por ejemplo en Colombia, por ahora nos tienen con perspectiva negativa, es lo que llaman ellos, pero en unos 3 meses seguramente nos darán la definitiva. Entonces ahí vamos a ver qué van a hacer con nuestra calificación. Bueno, eso es lo que digamos un poco lo que tenemos entre manos, o sea, lo que estamos pensando. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por su asistencia. Espero que han disfrutado de este corto webinar, que les hayamos solucionado algunas de sus incógnitas. Muchas gracias.